pues esta era su cuarta vida. Estaba decidida a no desperdiciar ni un solo día y este sería su último intento, por lo que reunió todas sus fuerzas y le dio otra sonora bofetada, pero incluso ese intento fracasó. De repente, su tío la agarró firmemente de la muñeca y luego la levantó sujetándola por la ropa, y finalmente su intento comenzó a dar frutos cuando él empezó a moverse y a bostezar, diciendo burlonamente que era la primera vez que había sido sometido a un intento de asesinato así, mientras seguía sujetándola por la ropa y le preguntaba quién era. En la gran sala del trono se anunció la decisión de honrar a la doctora por su contribución a la creación del elixir de la inmortalidad que otorgaba vida eterna, inalterada por el envejecimiento y la muerte. Esta doctora era Ukbiyu, conocida como la más grande del imperio, quien permanecía arrodillada en solemnidad mientras una profunda sensación de alivio la invadía al creer en su corazón que el infierno que había vivido y el sufrimiento que había soportado para llegar a ese momento finalmente habían llegado a su fin. Desde lo alto de su trono, el emperador le preguntó si había traído el elixir como se esperaba, a lo que ella respondió afirmativamente, confirmándolo sin vacilar. Y entonces uno de los consejeros se adelantó para decirle que era un gran honor para su familia que una medicina de su creación se utilizara en el cuerpo más supremo y noble. Mientras tanto, dos damas de la corte susurraban con desdén sobre sus humildes orígenes orientales, preguntándose qué orgullo familiar podía tener, especialmente después de abandonar a su familia, de la cual se decía que había perecido por completo. Biyu ignoró aquellas burlas, sin prestar atención a quienes en secreto consideraba bastardos racistas, pues toda su atención estaba puesta en su único objetivo, asegurar el tesoro de la familia imperial, una brillante joya azul guardada en una caja ornamentada. El emperador le recordó entonces que previamente había mencionado un deseo a cambio del elixir de la inmortalidad, algo que ella reconoció, pero con una sonrisa maliciosa él expresó su pesar, explicando que le resultaba difícil conceder ese deseo. La doctora quedó sorprendida por la repentina respuesta y, antes de poder procesar lo que sucedía, uno de los guardias a su espalda desenvainó su espada y, con un movimiento rápido, blandió su enorme hoja contra ella, hiriéndola mortalmente. Cayó sobre los escalones del trono jadeando mientras el emperador revelaba sus verdaderas intenciones, admitiendo que cuanto más lo pensaba, más temía dejarla con vida por el riesgo de que creara el elixir para otros. Arrodillada, con la sangre goteándole de la boca, comprendió que había bajado la guardia y que necesitaba desesperadamente usar su habilidad curativa, pero el emperador continuó hablando con frialdad, afirmando que no confiaba en ningún juramento que pudiera hacer y que no necesitaba a otros inmortales aparte de él mismo, por lo que debía morir. Los nobles se unieron a las burlas y él le advirtió que ni siquiera pensara en buscar agua, pues sabía bien que sus poderes curativos requerían agua pura para activarse. Uno de los consejeros comentó con regocijo que el mayor médico de Oriente parecía completamente indefenso ante un ataque sorpresa y añadió que había esperado ese resultado desde el momento en que la humilde plebeya se atrevió a expresar deseos. Aún así, pese a la gravedad de su herida, una sonrisa desafiante se dibujó en sus labios mientras recordaba las palabras de su asesora, quien había dicho que todo aquello era consecuencia de desconocer su verdadero destino y estatus. Sorprendió al atónito emperador al advertirle que prestara atención a su cabello, provocándolo y confundiéndolo, y luego reveló el secreto que ocultaba, que le había encargado en secreto la creación de una cura para la caída del cabello, burlándose de él al decir que su corrupción había llegado a tal punto que incluso su propio cabello se negaba a asociarse con él. El emperador, presa del pánico y la vergüenza, ordenó que nadie lo mirara mientras negaba desesperadamente la acusación, aunque en su mente la llamaba una completa impostora. Biyu continuó revelando sus cartas al confesar que el día anterior se había reunido en secreto con representantes de 3 reinos y que todos habían mostrado un gran interés en obtener el elixir de la inmortalidad, lo que sembró el terror entre los presentes cuando explicó que había informado a esos reinos que el elixir sería entregado a la familia imperial, insinuando que eso podría empujarlos a hacer cualquier cosa para conseguirlo. El emperador estalló en cólera al comprender que una guerra inevitable era ahora inminente y le gritó llamándola malvada mientras ella se tambaleaba por la gravedad de sus heridas. Cuando su cuerpo estuvo al borde del colapso, yacía en el suelo comprendiendo que ese era su final, y los recuerdos de su vida la inundaron al pensar que su extraordinario genio cambiaría su destino. Solo para descubrir al final que trabajar sola había sido fatal, se preguntó si todo habría sido diferente
diferente de haber tenido a alguien que la apoyara y la respaldara, cerró los ojos lamentando su fracaso y, con su último aliento, se despidió deseando sinceramente que todos murieran miserablemente en medio de la guerra que ella misma había iniciado, revelando con una sonrisa sarcástica que el elixir de la inmortalidad que había entregado no era más que un falso engaño. De pronto, un agudo grito infantil brotó de ella y, mientras el tiempo se rebobinaba en un torbellino de engranajes mecánicos, despertó nuevamente convertida en una niña pequeña en su cama, poseída por la ira y lamentando una vez más su fracaso, comprendiendo con dolor que eso significaba vivir otros 20 años en ese cuerpo. Entonces comenzó a recordar el motivo de su existencia en aquel extraño mundo, entendiendo que todo se debía a haber sido invocada por los sucesos de una novela con la que su amiga estaba obsesionada, una historia de crianza de la que había oído hablar innumerables veces hasta que un día despertó atrapada en ese mundo novelesco, preguntándose con rabia por qué aquella maldición había recaído sobre ella y no sobre su amiga. El título de la novela de estilo oriental era La niña farmacéutica también es una maestra de cocina, y los acontecimientos giraban en torno a la protagonista, Ukayan, quien tenía la capacidad de curar a las personas cocinando y que, gracias a su extraordinario talento, conquistó muchos corazones, salvó innumerables vidas y finalmente logró curar la enfermedad terminal de su padre. Mientras reflexionaba sobre ello y recordaba que existía un secreto detrás de esa habilidad, su distracción fue interrumpida por la voz de la maestra que le pidió que prestara atención y se concentrara en la lección, lo que la hizo sentirse aburrida y molesta al pensar que esa era ya la cuarta vez que vivía la misma situación, pues aunque podía entender haber nacido allí la primera vez que poseyó el personaje, no comprendía por qué regresaba siempre a la edad de 3 años cada vez que moría, haciendo que repetir ese comienzo resultara agotador y tedioso. El maestro explicó que el motivo de su reunión de hoy era poner a prueba su capacidad para usar el poder de la familia. Mencionó que quienes demostraran un talento superior recibirían beneficios especiales de la familia principal, pero antes de la prueba comenzaría con una breve lección de historia. El maestro comenzó explicando que el continente en el que vivían estaba dividido en dos partes principales, el continente oriental y el continente occidental, mientras que el continente oriental santificaba el cielo, el viento, la naturaleza y el agua, el continente occidental santificaba la tierra y el fuego. Señaló que los ancestros de su gran familia, la familia Uk, eran individuos misteriosos que cruzaron desde el continente oriental, esa tierra protegida por dragones que adoraban al cielo y la naturaleza, y se extendieron al continente occidental. Gracias a la bendición del dragón, los habitantes del continente oriental poseen habilidades relacionadas con la naturaleza, como el agua, el viento, el rayo, las plantas y otras, pero la mayor habilidad, incomparable, es el extraordinario poder de curación. El primer cabeza de familia, Ukaba, usó este poder curativo para salvar la vida del emperador durante una plaga, lo que le otorgó un título nobiliario. Así se asentaron en el imperio Baihu y establecieron la antigua dinastía Uk de farmacéuticos y médicos. La maestra terminó la lección enfatizando que esta era su antigua historia familiar, mientras pensaba que siempre ocultaban un proceso de lavado de cerebro ideológico bajo la apariencia de una lección de historia. Luego anunció el inicio de la prueba pidiendo a los niños que se concentraran en las herramientas que tenían delante. Frente a cada niño había una taza de agua, un abanico y un mineral, y debían elegir su preferencia. Se sorprendió al notar que esta vez habían usado agua pura. Finalmente la maestra explicó que debían usar esas herramientas para tratar al paciente asignado a cada uno de ellos, revelando una habitación llena de pacientes postrados en cama. Se dio cuenta de que estos pacientes no eran más que personas traídas de los barrios bajos para ser sujetos de prueba. El terror se apoderó de los otros niños al verlos y comenzaron a gritar y llorar llamando a sus padres y madres, deseando regresar a sus hogares. Se acercó al paciente que le habían asignado y notó que sufría mucho dolor, con graves llagas y un penetrante olor a pus. Estaba poseída por la ira ante la crueldad de esta familia que encargaba a niños tratar pacientes en estado crítico solo para descubrir que entre ellos había algunos con habilidades. Se preguntaba qué pecado habrían cometido los niños o los pacientes para merecer este trato. A pesar de su intensa indignación contra esta familia maldita, reprimió su rabia. Uno de los supervisores intentó obligarla a sentarse advirtiéndole que no se levantara, pero a Ukbigu no le importó. Su única preocupación era terminar esta prueba, lo que desconcertó al supervisor. Metió las manos en el cuenco de agua pura decidida a poner fin a todo este asunto. De repente una explosión de poder acuático surgió de los recipientes que la rodeaban y fluyó por toda la habitación asombrando a los presentes. Mientras el agua se arremolinaba a su alrededor, invocó su verdadera identidad en este mundo. Ella es Ubiyu, prima del protagonista original, el genio oculto de la familia, poseedora de habilidades especiales y una hábil farmacéutica. Recordó la descripción que su amiga le había dado de este personaje en la novela.
Se decía que era una niña que gozaba de un talento y una belleza extraordinarios, pero también era muy frágil y su destino era morir en la flor de la vida como una mariposa. A pesar de este destino inevitable al poseer este cuerpo confió en que podría sobrevivir. La razón de su confianza era su completo conocimiento de los acontecimientos de la novela de principio a fin. Gracias a su locuaz amiga había memorizado cada detalle, pero a pesar de todo su conocimiento, había encontrado la muerte en sus 3 vidas anteriores. En su primera vida demostró su genio desde muy joven, pero sin nadie que la apoyara fue explotada como sirvienta familiar y su vida terminó cuando fue asesinada por un paciente furioso. En su segunda vida decidió ocultar su genio creyendo que la excelencia podía ser tóxica y vivió con diligencia, pero murió al caer de un acantilado con un paciente inconsciente al que intentó evitar que se hiciera daño. En su tercera vida se hartó y decidió que ya no podía soportar esta situación, abandonó la historia original y a esa familia maldita, recordando la existencia de un tesoro en el palacio imperial que según se decía concedía deseos, decidió obtenerlo y regresar a su mundo original, pero este camino la condujo de nuevo a la muerte a manos del príncipe heredero, a quien describió como un bastardo calvo. Tras convertirse en la mejor doctora del imperio a través de esta amarga experiencia comprendió una verdad importante, comprendió que el odio y la discriminación arraigados en los huesos de este imperio contra los inmigrantes del este no eran algo que pudiera superar sola por mucho que lo intentara. Necesitaba aliados y una base de poder propia y solo encontraría este poder en su familia, la familia U, que con esta nueva comprensión volvió a centrarse en la prueba. Ya lo sabía, todos estos pacientes sufrían una fiebre epidémica, había presenciado esta situación 4 veces antes y ya no era necesario un diagnóstico, conocía bien el tratamiento que consistía en mezclar cierta raíz con hierbas secas y usando su habilidad comenzó a preparar la medicina. El agua en sus manos se convirtió en un líquido dorado brillante. Entonces este líquido curativo fluyó hacia los pacientes entrando en sus bocas y curando sus heridas al instante ante los ojos atónitos de los supervisores. El líquido curativo dorado se extendió por la habitación alcanzando a cada paciente acostado en su cama. Los pacientes comenzaron a recuperar la conciencia uno a uno, sus rostros se llenaron de asombro al descubrir que sus heridas habían sanado y la fiebre que los afligía había desaparecido por completo. Biyu se volvió hacia la supervisora y le preguntó si lo que había hecho era suficiente, pero la supervisora sorprendida solo pudo pedirle que se detuviera y esperara. La supervisora la llamó por su título formal, Lady Ayakbao, mientras la niña se alejaba con pasos seguros y caminaba por el vasto palacio. Su enorme tamaño la asombró y pareció aturdida al observar su entorno, pues el palacio era increíblemente enorme, extendiéndose sobre un área tan vasta que casi rivalizaba con una aldea entera. Por lo que se preguntó qué clase de palacio podía ser tan grande. Se sentía agotada y, al darse cuenta de que su pequeño cuerpo no soportaría vagar en un lugar de tal envergadura, recordó información sobre la cabeza de familia y su actual superiora, su abuela Ukmoran, quien tenía 5 hijos y 3 hijas, pero el destino acechaba a esta familia, ya que una de sus hijas y uno de sus hijos murieron, mientras que otro hijo desapareció en circunstancias misteriosas, dejando solo 3 hijos y 2 hijas. Desafortunadamente, los 3 hijos restantes padecieron enfermedades terminales y quedaron confinados en el ala este del palacio, siendo uno de estos 6 hijos su padre y otro el padre del protagonista de la historia, Ukayan, y era natural que estos grandes guerreros, antaño famosos por su fuerza, terminaran postrados en cama tras ser agotados por enfermedades incurables. La familia Uk se desmoronaba lentamente y se encaminaba hacia la ruina y la desaparición, por lo que la cabeza de familia buscaba fervientemente a un genio que liderara la familia y la salvara de su destino, realizando pruebas periódicas y reuniendo a todos, desde parientes lejanos hasta hijos ilegítimos, para retener a niños como ella. Pero Ukbu sabía por experiencias previas que, por muy distinguido que fuera el desempeño de una persona en estas pruebas, era imposible captar la atención de la cabeza de familia, ya que las tías que controlaban los asuntos familiares entre bastidores ocultaban información intencionalmente para excluir a cualquier posible competidor por sus hijos. Comprendió que lo sucedido en su vida anterior se repetiría, así que decidió que no era necesario volver
volver a tomar el camino difícil y que la mejor manera era seguir el camino de la historia original, aunque había un obstáculo, pues la protagonista Ukayan tenía solo 2 años y no podía ayudarla en ese momento, lo que significaba que primero tenía que allanar el camino ella misma, ya que su nuevo plan requería eliminar los obstáculos del camino de la protagonista para que pudiera brillar y convertirse en la cabeza de la familia lo antes posible. De esta manera estaba segura de que, si tenía otra oportunidad de entrar al Palacio Imperial con ella, podría obtener el tesoro y regresar a su mundo original, pero para lograrlo primero tenía que encontrar a cierta persona, y mientras estaba sumida en sus pensamientos tropezó con algo y cayó de bruces de dolor, tapándose la nariz mientras sentía mareo, y al levantar la cabeza se encontró frente a un hombre apuesto tendido en el suelo, siendo él con quien había tropezado, dándose cuenta entonces de que había encontrado a quien buscaba, el hijo menor de los 3 hermanos confinados en el ala este, su tío y el padre del protagonista de la novela, Ukarang. Se acercó e intentó despertarlo sacudiéndolo suavemente mientras lo llamaba tío, pero al no responder le dio una fuerte bofetada en la mejilla e intentó despertarlo una y otra vez sin éxito, hasta que fue su pequeña mano la que terminó doliéndole, comprendiendo que su estado era más grave de lo que esperaba, pues la razón por la que dormía en medio del pasillo no era porque le gustara hacerlo, sino porque sufría de un caso avanzado de narcolepsia y sonambulismo, al punto de que vivir su vida diaria se le hacía imposible, siendo esta la enfermedad terminal que afligía a su primer paciente en esta vida, su tío. La desesperación la invadió al ver que no respondía ni siquiera. Después de golpearlo, miró su palma con resentimiento y se preguntó si su cuerpo sería de acero, y como el dolor aumentaba decidió curarse primero, sacando una botella y vertiendo agua en un tazón pequeño, usando su primera habilidad de autocuración con agua, donde el líquido rodeó su mano y comenzó a sanarla. Aunque esta habilidad requería agua extremadamente pura para funcionar, se sintió mejor de inmediato, pero recordó con pesar que este método de curación solo funcionaba para ella, aunque eso no importaba, pues al poseer una segunda habilidad volvió a concentrarse en el problema más importante del momento, como despertar a su tío de ese profundo sueño, ya que parecía claro que no despertaría fácilmente, pero ella no tenía intención de rendirse, pues esta era su cuarta vida. Estaba decidida a no desperdiciar ni un solo día y este sería su último intento, por lo que reunió todas sus fuerzas y le dio otra sonora bofetada, pero incluso ese intento fracasó. De repente, su tío la agarró firmemente de la muñeca y luego la levantó sujetándola por la ropa, y finalmente su intento comenzó a dar frutos cuando él empezó a moverse y a bostezar, diciendo burlonamente que era la primera vez que había sido sometido a un intento de asesinato así, mientras seguía sujetándola por la ropa y le preguntaba quién era. Ella recordó entonces las palabras de su amiga en su mundo anterior, quien describía a la protagonista de la novela como una princesa, así como la descripción de su tío como alguien con una lengua aterradora mientras éste le preguntaba si quería morir, apretando su agarre hasta casi hacerla atragantarse, y con dificultad ella le gritó identificándose como Ukpiyu y llamándolo tonto, lo que lo hizo gritar de ira, incapaz de creer que lo hubiera llamado así, aunque de pronto se dio cuenta de quién era ella y se preguntó si era la hija de su segundo hermano, notando que se parecía mucho a su madre. Cuando la soltó, ella tosió con fuerza, enfadada, preguntándose qué clase de trato era ese para una niña de 3 años y cómo esa situación la hacía odiar la novela un 20% más, mientras su tío le preguntaba si ella era la mariposista, lo que la confundió al repetir la palabra mariposa, preguntándose por qué todos, desde su amiga hasta su tío, insistían en llamarla así y si existía alguna conexión entre ella y las mariposas en los escenarios de la novela, ya que nunca antes había oído hablar de detalles tan sutiles. Decidió ignorar el asunto y le preguntó por qué dormía solo en el pasillo, a lo que él respondió tartamudeando que hacía un tiempo precioso, pero ella lo llamó mentiroso y añadió que ni siquiera podía comer bien por sus ataques de narcolepsia y que su sonambulismo había empeorado hasta el punto de enviar a su hija a vivir al ala oeste, mientras él se había encerrado en el ala este, un lugar desierto destinado a los exiliados y refugio de los 3 hijos del jefe de familia que padecían enfermedades incurables, entre los cuales se encontraban uno de sus primos, recordando que de esos 3 solo uno fue curado por la protagonista Ukayan después de 10 años, mientras que los demás, incluido su padre, murieron antes, lo que la llevó a comprender que no podía permitirse esperar tanto tiempo y que necesitaba obtener el tesoro imperial cuanto antes. Se sentó frente a él y le propuso cooperar, afirmando que sus intereses eran mutuos, susurrándole que le revelaría un secreto que nadie más conocía y declarándole con sencillez y seguridad que era un genio, a lo que él reaccionó con desdén preguntando ¿y qué? Y ordenándole que se fuera a decir tonterías a otro lado, aunque su frialdad no la afectó y lanzó su siguiente bomba al preguntarle si mantendría su postura incluso si le decía que podía curar su enfermedad, repitiendo con una sonrisa segura que podía tratar aquello
daño que nadie había logrado curar, lo que lo hizo mirarla con escepticismo como si estuviera loca, reacción que ella comprendió como natural tras haber conocido a innumerables médicos incapaces de ayudarlo. Sin embargo, decidió demostrarlo y sacó su botella, diciéndole que lo vería con sus propios ojos. Y antes de que pudiera reaccionar desató su poder, haciendo que el agua explotara y lo rodeara, provocando que él gritara, confundido mientras ella le decía que se lo mostraría, revelando así su segunda habilidad, aquella que le permitió convertirse en la mejor doctora del imperio en su tercera vida, pidiéndole que guardara silencio mientras el agua diagnosticaba su condición, describiendo el proceso como un diagnóstico y burlándose de si era la primera vez que experimentaba algo así. Aunque él negó airadamente sus palabras, durante el proceso, su atención se centró en un moretón de su cuerpo y recordó que al despertar creyó que ella era una asesina y la atacó sin dudar, preguntándose cómo esa pequeña niña soportó su fuerza sin gritar, mientras burbujas de agua comenzaron a mostrar imágenes e información sobre su salud, formando una compleja red de datos que incluso sorprendió a Biyu, quien pensó que aquello era una locura absoluta y calculó la enorme cantidad de medicamentos que necesitaría, explicando que esa era su segunda habilidad, diagnosticar pacientes y crear medicamentos a través del agua, pudiendo elaborar tratamientos inmediatos para enfermedades ya conocidas o determinar recetas para nuevas dolencias gracias a una vasta base de datos adquirida tras 3 vidas. Aunque la enfermedad de su tío era un caso especial, identificado con el número 263, lo que explicaba por qué la historia la describía como una maldición, ya que requería más medicina que cualquier paciente moribundo. Aún así, el tratamiento inicial era simple y ella confiaba en poder curarlo con tiempo e ingredientes, y cuando el diagnóstico terminó y el agua se desvaneció, él la miró conmocionado susurrando qué demonios había sido eso, pero al intentar explicarle, él se negó a escuchar, tapándose los oídos y asegurando que simplemente dormía mucho y que no estaba enfermo, ordenándole enfadado que regresara a la casa principal si tenía tales habilidades, a lo que ella respondió llamándolo viejo testarudo y cuestionando su negación, hasta que él confesó su pasado como médico y farmacéutico, admitiendo su enfermedad, pero negándose a oír que no tenía cura, mientras ella le advirtió que se arrepentiría si no la escuchaba. Finalmente, ella fingió rendirse, despidiéndose y diciendo que lo vería la próxima vez, lo que lo sorprendió, advirtiéndole el que regresara con su padre y que no le contara nada a su segundo hermano, pero mientras ella se alejaba comenzó a contar mentalmente 3, 2, 1, y en cuanto terminó él cayó inconsciente al suelo, recordando ella con sarcasmo que su amiga lo llamaba príncipe durmiente aunque para ella no era más que un tío testarudo, observando el moretón en su brazo con una sonrisa traviesa antes de marcharse a preparar medicina, mientras más tarde él despertaba sintiéndose más cansado que antes, reflexionando sobre el tiempo perdido, su hija distante y su vida desperdiciada, hasta que sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de Biyu gritándole tío, mientras lo sacudía y lo abofeteaba para despertarlo, advirtiéndole que se le torcería la cara si seguía durmiendo en el suelo. Se despertó lentamente, murmurando enfadado mientras ella gritaba de alegría porque finalmente había despertado, y le preguntó irritado cómo lo encontraba en lugares como ese, a lo que ella respondió con naturalidad que llevaba años viviendo allí, así que como no iba a encontrarlo, y él se quejó diciendo que ni siquiera su hermano mayor se atrevía a molestarlo mientras dormía, pero que aquel niño venía a él todos los días. Entonces recordó con amargura a su hermano mayor y cómo solía consolarlo, diciéndole que no era su culpa, que la responsabilidad no recaía sobre él, hasta que su mirada cayó en el moretón del brazo de Biyu y explotó enfadado, pensando que ella decía ser curandera pero ni siquiera podía curarse a sí misma, por lo que finalmente se rindió y le preguntó qué quería que hiciera, momento en el que Biyu sacó un frasquito de su bolso y se lo ofreció con una sonrisa radiante, diciendo que esa era su medicina. Él la miró con escepticismo y le preguntó si esperaba que bebiera una medicina hecha por una aficionada sin educación ni licencia, pero ella insistió en que la probara, y cuando él preguntó con sarcasmo si pretendía envenenarlo, ella respondió indignada preguntándole si realmente la bebería incluso si admitiera que era veneno, a lo que él contestó con una apatía teñida de desesperación, declarando que no tenía ganas de vivir de todos modos y pidiéndole que se la diera, afirmando que moriría por ella si era necesario, aunque mentía, pues se preguntaba cómo podía morir dejando atrás a su preciada hija. Biyu lo interrumpió con seriedad, advirtiéndole que la muerte es más fácil de lo que cree y que no debía hablar de ella con tanta ligereza, recordándole que al final eran una familia que salva vidas, y comenzó a enumerar con sorprendente intensidad los detalles de su condición, explicando con precisión que los primeros síntomas aparecieron hacía 12 años, cuando se desplomó durante una reunión en la casa principal, que ahora dormía 3 o incluso 5 días seguidos y que sus periodos de vigilia no superaban 1 hora diaria, advirtiéndole que los síntomas empeorarían y que avanzarían aún más rápido
rápido si no se alimentaba correctamente. Concluyendo que todo eso era el resultado de su diagnóstico, luego volvió a ofrecerle el medicamento, asegurándole que no perdía nada con intentarlo, afirmando con seguridad que sabía que desconfiaba porque hasta entonces solo había tratado con curanderos, pero que ella era diferente, pidiéndole que confiara en ella y recordándole que ya le había dicho que era experta en tratar personas, lo que hizo que Viran recordara las palabras de la madre de Ukbigu, quien le había dicho que confiara en ella llamándolo pequeño amo y asegurando que su tratamiento era el mejor, por lo que dudó un momento antes de extender la mano y pedirle el frasco. Biju se sorprendió, pues pensó que también se negaría ese día, mientras él se preguntaba por qué llevaba un recipiente casi del tamaño de su cuerpo, a lo que ella respondió que era el único que tenía, y él aceptó de mala gana con la condición de que dejara de molestarlo si se tomaba la medicina, condición que ella aceptó con entusiasmo, tras lo cual él bebió el contenido de un solo trago, y ella pensó aliviada que había podido prepararla con antelación gracias al jardín de hierbas abandonado del ala este, aunque en cuanto él tragó sintió un sabor insoportablemente desagradable y escupió lo que le quedaba con asco, preguntándole, furioso qué era eso y qué le había puesto, pero ella ignoró su enojo y le preguntó con frialdad si había terminado la dosis completa, ofreciéndole un caramelo para calmarlo, que él rechazó gritando y acusándola de intentar envenenarlo, aunque ella pensó que exageraba, recordándole que la bendición del dragón lo hacía más resistente a los venenos que cualquiera y que la buena medicina siempre es amarga, tras lo cual lo mordió en respuesta y se marchó, aunque él la llamó furioso exigiendo explicaciones. Desde ese día, Biju comenzó a perseguirlo por todas partes, apareciendo en cada esquina con la medicina y repitiendo su frase habitual, tío, es hora de tu medicina, obligándolo a beberla a diario con visible asco, y aunque a veces le ofrecía un caramelo después, él lo rechazaba como siempre, hasta que un día ella se despidió diciendo que lo vería mañana y se marchó, dejándolo sentado mientras la observaba alejarse preguntándose qué estaría planeando ese niño, pensando que los niños solían pedir juegos o cuentos, pero que a ella solo le importaba obligarlo a tomar medicina, notando además que nunca mencionaba a su padre, aunque comprendía que su segundo hermano no estaba en condiciones de cuidarla, suspiró con desesperación, intentando ignorar el asunto, pues apenas podía cuidarse a sí mismo, pero la culpa lo asaltaba cada vez que veía los moretones que aún no desaparecían de su pequeña muñeca, impidiéndole incluso alejarla, hasta que se dio cuenta con sorpresa de que seguía despierto y que habían pasado más de 2 horas desde que se levantó, comprendiendo que la medicina había comenzado a hacer efecto y murmurando con ligera ira, llamándola esa maldita niña. Mientras tanto, Biju deambulaba por el jardín de hierbas cuando sintió una extraña sensación, como si alguien estuviera hablando de ella, aunque negó la idea y siguió adelante sosteniendo algunas plantas medicinales, pensando que, como esperaba, era difícil encontrar buenas hierbas en el descuidado jardín del ala este, pues aunque había parcelas esparcidas por toda la zona debido a que eran una familia de curanderos, llevaban demasiado tiempo abandonadas, por lo que podría preparar un segundo lote con lo que tuviera disponible, pero después necesitaría ir al mercado, lo que implicaba salir de los muros de la finca Uki y requerir un guardián, preguntándose si su tío aceptaría acompañarla, ya que aunque ahora permanecía despierto por más tiempo, no estaba segura de que tuviera fuerzas suficientes, pero aún así pensó que ya era hora de que él se diera cuenta de que la medicina funcionaba. En ese momento, oyó una voz furiosa llamando a su hijo, se giró y vio a su tío corriendo hacia ella con el rostro lleno de ira, y el terror la invadió al pensar que, si la alcanzaba, su destino sería la muerte, por lo que echó a correr para escapar de él, pero la alcanzó, gritando y preguntándole por qué corría. Ella le respondió, jadeando, que corría porque él la perseguía ferozmente, aunque Viran negó estar persiguiéndola y, con un movimiento rápido, se colocó frente a ella. Ella gritó advirtiéndole que chocarían, pero él la atrapó en el aire con ligereza y habilidad. Con una sonrisa dibujada en el rostro, destacó su éxito al haberla atrapado y asegurado esta vez, presumiendo mientras le preguntaba si realmente no lo había hecho con seguridad, pero ella comenzó a toser con fuerza, lo que despertó su preocupación. Él le preguntó alarmado si estaba bien, y ella respondió molesta que había corrido de repente y no había podido recuperar el aliento, añadiendo que su salud no era buena. Tras calmarse un poco, le preguntó por qué había ido a buscarla tan de repente. Viran sonrió ampliamente, la sujetó por los hombros y le preguntó con entusiasmo qué le había dado de comer, momento en el que Biju se dio cuenta, llena de alegría, de que finalmente había notado el efecto de la medicina. Estaba abrumada de felicidad porque por fin había logrado ganarse su confianza, no la de cualquiera, sino la del padre del protagonista de la novela, lo que representaba un gran paso, y avanzó con paso firme, convencida de que a partir de ahora todo iría sobre ruedas. Así que se volvió hacia él y le pidió que escuchara su historia, pero antes de que pudiera terminar la frase, vio como el brillo de sus ojos se apagaba y lo observó con asombro desplomarse sobre la hierba, cayendo
de nuevo en un sueño profundo. La desesperación la invadió mientras le gritaba indignada, preguntándose si se estaba burlando de ella, sorprendida de que se durmiera justo en ese momento, cuando los acontecimientos estaban a punto de avanzar. Ese día, el grito de Biju, lleno de opresión, resonó por todo el ala este, y ella suspiró desesperada, preguntándose por qué tenía que quedarse dormido en un momento tan crucial, pues se decía que las desgracias nunca vienen solas. Comprendió que no tenía otra opción que seguir adelante sola y, aunque esperaba que su tío la acompañara, se dirigió a la residencia de su tío mayor, el mayor de los 3 hermanos confinados y otro paciente que vivía en el ala este. Sabía que el salón principal del ala oeste albergaba a médicos expertos, farmacéuticos y guerreros que los custodiaban, junto con los primos, el cabeza de familia y las tías, personas a las que algún día tendría que superar. Para enfrentarlos, primero debía controlar el ala este, lo que implicaba ganarse a los pacientes retenidos allí, y los 3 hermanos habían sido los mejores luchadores del clan antes de enfermar, siempre compitiendo por el primer y segundo puesto, por lo que si lograba convencer al menos a 2 para que la ayudaran, su camino sería mucho más sencillo. Mientras caminaba, absorta en sus pensamientos, chocó con alguien y cayó de dolor, preguntándose por qué seguía tropezando. El chico al que había golpeado levantó la cabeza y le preguntó quién era, y ella lo reconoció al instante por su cabello despeinado. Era su primo mayor, Uk Ye-won. Lo saludó con una sonrisa y se presentó como Biju, pero él pronunció mal su nombre. Ella lo corrigió y luego le preguntó si era Ye-won, lo que lo sorprendió, y le explicó que eran primos, que su padre era el hermano mayor del suyo y que había venido específicamente a verlo, aunque él le preguntó con frialdad por qué había venido. Ye-won le preguntó si también había ido a buscar pelea, pensando que quizá, dado que su padre también estaba postrado en cama, podrían encontrar consuelo como compañeros en el sufrimiento. Biju notó el veneno en sus palabras, pero comprendió su postura, pues algunos cuidadores se vuelven tan sensibles como los pacientes que atienden, especialmente alguien como Ye-won, que había cuidado de su padre solo desde los 5 años. Recordó que su propio padre también estaba enfermo, pero apartó ese pensamiento, negándose a considerarlo ahora. Él interrumpió sus pensamientos diciendo que no tenía nada que discutir y le pidió que se fuera, y aunque ella intentó detenerlo, él afirmó estar ocupado y no tener tiempo para los asuntos de su tío mayor, diciendo bruscamente que la enfermedad de su padre era solo responsabilidad suya. La dejó allí de pie, y ella pensó en su crueldad, especialmente porque había ido específicamente a tratar a su padre, por lo que suspiró desesperada y decidió regresar más tarde, comprendiendo que no podía enfrentarse al peligroso tío mayor sin Ye-won o su otro tío a su lado. Mientras se alejaba, oyó una voz burlona que se mofaba de Ye-won, diciendo que su devoción por su padre era realmente admirable, preguntándose si aún persistía en ese cuidado feudal. Reconoció la voz de inmediato. Era el hijo de su tía mayor, Uk Tae-wi, burlándose de Ye-won y llamando loco a su padre, lo que la llenó de disgusto. No esperaba volver a encontrárselo allí y recordó que a los niños de la familia Uk se les ofrecían 2 caminos: convertirse en médicos y farmacéuticos que curan a otros o en guerreros que los protegen, pero Tae-wi, a pesar de carecer de talento en ambos, se aprovechó de la influencia de las tías mayores y de cada oportunidad que se le presentó. Biju recordó que su tercera vida había sido particularmente ridícula y reflexionó que toda su existencia había sido extraña en muchos sentidos. Primero, la protagonista, Ukayan, desapareció repentinamente. Luego, la abuela y cabeza de familia murió prematuramente, seguida por la tía mayor que heredó el puesto, y finalmente Tae-wi se convirtió en el jefe de la familia Uk. Recordó su enfrentamiento con él, cuando se burló preguntándole si de verdad creía que abandonar la familia cambiaría algo y diciéndole que no era más que su marioneta, y como la familia liderada por ese bastardo se entrometía en su vida a cada paso, llevándola a planear destruir a toda la familia ella misma. Sin embargo, al final la familia no cayó por su culpa, sino por la de otra persona, su primo Ye-won. En la historia original, Ye-won debía ser encarcelado prematuramente por atacar brutalmente a los seguidores de Tae-wi, lo que provocó que el tío mayor muriera rápidamente al empeorar su condición sin la atención adecuada. Después, la protagonista consoló al afligido Ye-won y lo tomó como compañero, pero en su tercera vida Ukayan desapareció, desviando la historia por completo. En ese momento, Biju estaba demasiado ocupada intentando escapar de la familia como para notarlo, pero ahora comprendía que debía existir una razón clara para esa desviación y debía tenerlo en cuenta en su vida actual. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de Ye-won ordenándole a Tae-wi que dejara de buscar peleas y se fuera, pero Tae-wi lo provocó, diciéndole que lo mirara a la cara y preguntándole burlonamente si quería golpearlo, incitándolo a intentarlo. Biju comprendió que, si se desataba un incidente violento, Ye-won, sin apoyo alguno, sería quien recibiría el castigo, y no podía permitir que volviera a la cárcel, por lo que les gritó con rabia, llamándolos tontos y descerebrados. Saltó hacia ellos, llamando a su hermano, a quien describió
vio como un futuro genio, pidiéndole que esperara y declarando con orgullo que su médico de renombre mundial venía a salvarlo. Llegó jadeando y los regañó por atacar en grupo a una sola persona, sufriendo los efectos secundarios de su carrera. Mientras Daiwi preguntaba con desdén quién era esa mocosa y uno de sus seguidores explicaba que era la hija de uno de los 3 hermanos exiliados al ala este, provocando la risa sarcástica de Daiwi, quien se burló preguntando si aquel día había una reunión de pacientes. En ese momento, Jaewon dio un paso al frente y se colocó frente a Biju, pidiéndole que se apartara porque era peligroso y diciendo que él se encargaría de todo a partir de entonces. Ella sonrió disimuladamente, sabiendo que fingía ser duro cuando en realidad era bondadoso, y le dijo que tenía un plan, pidiéndole que se tapara la boca y saltara hacia atrás cuando contara hasta 3. Empezó a contar hasta 3 y arrojó al suelo una fruta que había recogido. Jaewon saltó y se tapó la boca mientras los demás tosían y se ahogaban por el humo que las frutas emitían. Biju comentó con sorpresa que le había pedido que saltara hacia atrás, pero él prácticamente salió volando, añadiendo que un buen asistente debía ser ingenioso. Daiwi gritó mientras tosía, ordenando a sus seguidores que no se asustaran, pues solo eran frutas pirata. Biju se preguntó burlonamente si a eso se referían con «hasta el pescado podrido tiene valor», y luego escupió la planta que tenía en la boca al suelo, explicando con tono vehemente que esa fruta se usaba como combustible principal para bombas de humo en la región, aunque dudaba que ellos conocieran ese detalle. Jaewon notó que el color del humo estaba cambiando y se preocupó, y Biju comentó que mezclar la savia del tallo con la fruta convertía el humo en un gas tóxico, provocando que los seguidores de Daiwi comenzaran a sentir dolores de estómago y una picazón intensa. Daiwi le gritó furioso, exigiendo saber quién era y qué les había hecho, y ella le respondió con una sonrisa inocente preguntándole cómo se sentía. Él la atacó mientras gritaba, llamándola un insecto del tamaño de una rata, pero Jaewon intervino justo a tiempo y lo detuvo, para luego propinarle una fuerte patada en el estómago que lo hizo caer. Sus seguidores observaron conmocionados a su amo desplomado en el suelo, y Jaewon les ordenó que se lo llevaran y se marcharan, amenazándolos con darles el mismo trato si no obedecían. Mientras cargaban a Daiwi, Biju los llamó desde lejos, diciéndoles que si querían un antídoto debían masticar un poco de hierba, campanilla o algo así. Jaewon se giró hacia ella y le preguntó con preocupación si estaba bien. Biju recordó que él también debía de estar conmocionado por lo ocurrido y pensó que, aunque aparentara serenidad, seguía siendo un niño de 9 años, por lo que decidió tranquilizarlo diciéndole que estaba bien, pero antes de terminar la frase comenzó a sangrarle la boca. Jaewon entró en pánico al ver la sangre, abrazándola y preguntándole con angustia si también estaba enferma. Ella pensó que aquello no era del todo malo, ya que también había sido afectada por la niebla tóxica, aunque no era grave y podía curarse solo con agua. De repente, Jaewon la agarró de la manga y empezó a limpiar la sangre de su rostro con fuerza, provocando que ella gritara sorprendida y le preguntara qué estaba haciendo, a lo que él respondió que había sido alcanzada por la niebla tóxica y que limpiarla era el procedimiento básico. Siguió frotándole la cara mientras decía que había notado que sus síntomas eran distintos a los de los demás y que debía haber estado enferma desde el principio, pues de otro modo estaría viviendo en el edificio principal como su prima menor. Biju negó eso internamente, recordando que Ukayan había mostrado poderes asombrosos desde su nacimiento, y aunque ella no los poseía, él le sostuvo el rostro y le dijo que oliera, provocando que se preguntara por qué debía hacerlo, mientras gritaba de dolor por el fuerte frotamiento y pensaba que ese cuerpo contaba con autocuración. Cuando todo se calmó, Jaewon se sentó con Biju para entender lo sucedido y le preguntó si había dicho que tenía la capacidad de curar, a lo que ella respondió afirmativamente, explicando que estaba tratando a su tío menor y que su condición estaba mejorando, y que había acudido a él para poder tratar también a su padre. Pensó que, si Viran hubiera estado despierto, todo habría sido más sencillo, pero en ese momento era completamente inútil. Jaewon dijo que lo entendía, aunque fuera difícil de creer, pero aún así no podía permitirle conocer a su padre. Ella preguntó desconcertada si no confiaba en sus habilidades, pero él lo negó, explicando que la razón era otra. Su padre se encontraba actualmente en la etapa berserker, un estado en el que solo quedaba el instinto de caza y su enfermedad se convertía en algo que destruía todo a su alrededor. Biju explicó que había oído que su tío Baiwan era especialmente peligroso en ese estado, pues antes de enfermar había sido un guerrero extraordinario con habilidades de relámpago, tanto que la familia imperial deseaba reclutarlo. Jaewon añadió que la enfermedad de su padre tenía 2 fases, la normal y la de berserker, y que durante la fase de locura se aislaba en el almacén, por lo que le prometió que permitiría que se reunieran cuando esa fase terminara y se estabilizara. Biju aceptó a regañadientes, consciente de que era frustrante pero inevitable, y decidió regresar cuando la fase de furia terminara. Cuando estaba a punto de marcharse, Jaewon la llamó y le pidió que esperara, sugiriéndole que se quedara con él en lugar
de irse, ella se sorprendió por la oferta, pero él añadió que la cuidaría. Biju se preguntó si aún la malinterpretaba y pensaba que estaba enferma, y aunque insistió en que no lo estaba, él le explicó que quedarse sola era peligroso y que Dai Wei no dejaría pasar lo ocurrido, pues seguramente regresaría para vengarse, por lo que, por su seguridad, le pidió que se quedara con él como compensación por su ayuda. Extendió la mano y una esfera de energía eléctrica apareció en su palma, dejándola asombrada, y le confesó que también era usuario de habilidades, pidiéndole que lo mantuviera en secreto. Biju comprendió entonces que, en la familia Uk, los niños con poderes debían criarse en la casa principal, lo que significaba que Ye-won había ocultado sus habilidades todo ese tiempo para cuidar a su padre. A diferencia de la historia original, donde sus poderes despertaron en prisión, él le explicó que, si ella no hubiera intervenido, el enfrentamiento con la pandilla de Dai Wei habría terminado mucho peor y su padre habría sufrido, por lo que le pidió que aceptara su oferta como retribución. Biju pensó que sus palabras eran nobles y terminó aceptando, aunque se molestó cuando él describió su habitación como una posilga, aun sabiendo que no era del todo falso. Así, terminó alojándose en la inesperadamente cómoda residencia de Ye-won, donde disfrutó de una comida deliciosa que él mismo preparó, descubriendo que no solo era experto en artes marciales, sino que también tenía habilidades domésticas excepcionales, trayendo agua al amanecer, cocinando y preparando tónicos medicinales, siendo un cuidador excelente. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba de una comida caliente, pues hasta entonces se había alimentado de hierbas, ya que toda la buena comida iba a la casa de su padre y ella no tenía intención de ir jamás. Mientras comían, ella le preguntó cuándo podría ver a su padre, y él, tras pensarlo un momento, le dijo que ese mismo día sería posible, lo que la llenó de felicidad, pues por fin conocería a su tío Baiwan. Se dirigieron al almacén aislado en un campo soleado y encontraron una cinta roja atada en la entrada, señal que, según Ye-won explicó, indicaba que su padre había recuperado la conciencia, y Biju suspiró aliviada. Recordó haber conocido a Ubaiwan en su primera vida, su locura estaba en su apogeo, en el peor estado posible, y era la primera vez que lo veía en plena posesión de sus facultades mentales. Ye-won señaló que podría estar en el jardín y, al verlo desde lejos, llamó a su padre. Biju levantó la vista y observó a un hombre de largo cabello negro y ojos rojos, pero también notó una mancha de sangre en el suelo cerca de sus pies, lo que la inquietó, pues sintió que había algo extraño en él. Entonces, Biju se dio cuenta de que sus ojos estaban completamente desenfocados y comprendió que estaban en peligro. Baiwan los atacó de repente y Ye-won gritó, advirtiéndole que evitara el ataque, sujetándola y llevándola lejos del peligro. Biju miró con horror a su tío, que parecía un monstruo, y recordó su vida anterior, cuando él susurró débilmente pidiéndoles que huyeran, así como escenas horribles en las que mataba gente, aunque en ese entonces había intentado mantenerse alejado de ella. En un abrir y cerrar de ojos, Baiwan atacó de nuevo, pero Ye-won volvió a sujetarla, la cargó sobre su hombro y comenzó a huir de su padre a toda velocidad. Mientras corría, le preguntó por qué no usaba ataques de agua o algo similar, y ella respondió que no podía, desahogando su ira internamente, maldiciendo su suerte por ser solo una sanadora y diciéndose que, si hubiera tenido tal poder, el príncipe heredero habría sido la primera víctima de sus golpes mortales. Al mismo tiempo, Ye-won se preguntaba por el estado de su padre, confundido porque la locura no había terminado aún cuando se suponía que ya debía haberlo hecho, y estaba seguro de que había sido el quien colocó la cinta en la entrada. Biju le pidió que se calmara y la escuchara con atención, explicándole que necesitaban medicinas para tratar a su tío y que prepararlas llevaba tiempo. Ella le preguntó cuántos minutos podría resistir contra él, pero Ye-won corrigió la pregunta a cuántos segundos, respondiendo que solo 30. Al darse cuenta de que no era suficiente, Biju comenzó a usar su habilidad de curación con agua. Aunque se suponía que era una habilidad de diagnóstico, la utilizó para restringir los movimientos de su tío desbocado, envolviéndolo por completo, lo que la dejó sorprendida y conmocionada, hasta que gritó que ya no podía resistir más. La desesperación la invadió, deseando que su habilidad fuera más avanzada o que su otro tío estuviera allí. Ye-won desenvainó su espada, admitiendo que no confiaba demasiado en poder enfrentarse a su padre, ya que antes no había resistido más de 3 asaltos, pero añadió que, gracias a la ocasión anterior, había logrado reunir energía eléctrica y no le quedaba más remedio que intentarlo, saltando en el aire y atacando con fuerza. Ambos chocaron envueltos en relámpagos, y Biju se sorprendió al ver que Ye-won luchaba mejor de lo esperado, aunque la fuerza de su padre era superior y terminó repeliéndolo. Se preguntó si Baiwan estaba siendo indulgente, pero un poderoso golpe derribó a Ye-won al suelo, haciendo que ella gritara su nombre llena de preocupación. La atención de Baiwan se dirigió entonces hacia Biju, sumiéndola en el shock y la desesperación. Comprendió que no había forma de evitar un ataque de tal magnitud, y mientras Ye-won gritaba llamando a su padre, cerró los ojos maldiciendo su suerte, pensando que nadie
nadie habría imaginado que su cuarta vida terminaría tan rápido. Aunque había logrado curar a su tío esa vez y creyó que las cosas serían diferentes, escuchó de pronto una voz burlona que le preguntó si no pensaba esquivar un puñetazo. Al abrir los ojos, descubrió que su otro tío, Viran, había detenido el ataque. Viran despertó quejándose de la situación, y Biyu lo llamó asombrada, preguntándose cómo había llegado allí si, según su ciclo de sueño, debía dormir 4 días más. Él le preguntó con jactancia qué habría hecho sin su intervención, comentando que aparecer en el momento justo era maravilloso, mientras ella pensaba para sí misma qué clase de hombre era y si no sería un completo narcisista. Baiwan gruñó furioso, y Viran declaró con seguridad que quizá no lo supiera, pero que era una figura importante, desatando entonces su enorme poder de agua que ató por completo a su hermano. Biyu notó que aquella agua era completamente distinta a la suya y comprendió que su habilidad solo servía para sanar, mientras que la de Viran estaba claramente orientada al combate, preguntándose si él era realmente el mayor mago de agua del clan del que tanto se hablaba. Viran maldijo su mala suerte por tener que enfrentarse a su hermano mayor en un momento en que no podía usar su poder adecuadamente, ya que el agua era débil contra los rayos, y le pidió a Biyu que pensara si había alguna forma de detenerlo. Ella respondió que sí y le pidió tiempo, a lo que Viran accedió de inmediato, concentrándose en resistir, y justo entonces utilizó su habilidad para protegerla de un ataque de relámpago que Baiwan lanzó contra ella. Baiwan gritó de rabia y Biyu se asombró de cómo su tío había logrado lanzarlo. Viran comentó que su medicina era impresionante, pero añadió que ya le había advertido que no resistiría mucho, y Biyu llamó a Wan recordándole que el tiempo se estaba agotando. Entonces le mostró una flor roja y le preguntó si había visto algo parecido antes en el lado este. Él respondió afirmativamente, así que la cargó a la espalda y partieron rápidamente en la dirección indicada, llegando a un jardín lleno de hierbas tóxicas, incluidas amapolas, lo que hizo que Biyu se preguntara quién estaría intentando fabricar drogas o analgésicos allí, pues parecía que alguien las había plantado a propósito. Biyu volvió a usar su poder de agua y llamó a Viran, pidiéndole que no se rindiera y resistiera un poco más. Viran recordó lo bueno que su hermano mayor había sido antes de enfermarse, pero Baiwan lo atacó de nuevo, obligándolo a esquivar, y Viran gritó furioso preguntándole si ni siquiera le daría un momento para recordar el pasado y si realmente intentaba matar a su propio hermano menor. Gimió de dolor, pensando en cómo todos los hermanos habían terminado con enfermedades tan malditas, recordando los rumores de que aquello era una desgracia para la familia Uki, que era imposible que 3 de los hijos del jefe padecieran enfermedades terminales, especialmente cuando habían sido los más destacados en artes marciales. Se decía que era un presagio del declive de la familia y que esa aflicción podría transmitirse a sus descendientes, hasta que alguien se preguntó en voz alta si aquellas enfermedades eran hereditarias. Al oír eso, Viran estalló de ira y le exigió al orador que repitiera lo que acababa de decir, haciendo que el hombre retrocediera asustado, alegando que estaba alucinando. Viran recordó el momento en que aquel hombre le gritó pidiendo perdón, cuando dejó a su hija con alguien de confianza y fue confinado en el ala este sin muchas esperanzas, creyendo que se deterioraría y moriría lentamente en un sueño eterno. Sin embargo, gracias a Biyu, había visto un rayo de esperanza que se negaba a dejar extinguirse, aunque su cuerpo aún estaba claramente en proceso de recuperación. Decidió proteger esa cuerda salvavidas y le gritó a su hermano mayor que serían los únicos perdedores si ella moría, recordándole además que Biyu parecía el genio capaz de curar todas sus enfermedades. Lo apartó con fuerza mientras le exigía que despertara del coma y, en ese momento, Biyu llegó llamando a su tío, lanzándole una jeringa que había preparado y pidiéndole que la atrapara. Viran la miró con asombro mientras ella le gritaba que la inyectara en una arteria, y aunque se preguntó a cuál se refería, asumió que debía ser el cuello, por lo que corrió hacia su hermano, esquivó un ataque y logró inyectarlo allí, haciendo que Baiwan cayera inconsciente. De inmediato, Viran observó la escena en shock, mientras Yeon y Biyu celebraban el éxito del plan, y él se preguntaba qué era aquello que había derribado a su hermano tan rápido. Ella respondió con orgullo que era un sedante lo suficientemente fuerte como para derribar a 10 elefantes y, por precaución, decidieron inmovilizarlo aún más. Viran preguntó preocupado si el sedante era seguro, y Biyu se lo aseguró, quejándose internamente de su falta de confianza y explicando que no era veneno, que había ajustado la dosis a su extrema resistencia y que había tenido suerte de haber tratado antes a su tío. Cuando Viran le preguntó cómo podía estar tan segura, ella respondió simplemente que era un genio, lo que hizo que él le pellizcara la mejilla burlonamente preguntándole si quería morir, hasta que Yeon intervino y le pidió que la soltara. Wan suspiró y le dijo a su tío que hacía mucho tiempo que no lo veía, pero antes de intercambiar saludos comenzó a regañarlo, diciendo que Biyu seguía siendo una niña y que actuar imprudentemente con ella era inaceptable, pues era más débil que cualquier niño normal, exigiéndole que reflexionara sobre su
comportamiento y su falta de virtud. Viran refunfuñó diciendo que seguía regañando demasiado y que sonaba igual que la esposa de su hermano mayor, a lo que Ye-won respondió que él era el inmaduro. Mientras tanto, Bae-wan comenzó a recobrar el conocimiento preguntándose si realmente había muerto, y al ver a Biju frente a él, Viran reprendió a su hermano por bromear en ese momento, pero Bae-wan recordó vagamente la promesa que le hizo a su difunta esposa de que su madre lo mataría él mismo si volvía a hacerle daño a alguien, por lo que Bae-wan simplemente se giró hacia su hermano menor y lo saludó. Desconcertando a Viran, Bae-wan se preguntó por qué no podía mover el cuerpo y su hermano le explicó que era por el sedante, notando Bae-wan que el efecto esta vez era distinto a lo habitual, quejándose de que todo su cuerpo estaba rígido y no podía mover ni un solo músculo, mientras Biju pensaba si siempre fue así y concluía con sarcasmo que, por supuesto, no podía moverse, pues si pudiera hacerlo tras esa dosis sería un super elefante, comprendiendo entonces que ese era el poder del cuerpo bendecido por el dragón, ya que algunos residentes del continente oriental, como su tío mayor, recibían la bendición del dragón Yang, venerado como un dios en el este, naciendo con cuerpos 2 veces más fuertes y resistentes que los de la gente común, mientras que en el continente occidental existía una bendición similar del dragón occidental, también venerado como dios. La familia Hayek criaba a estas personas para convertirlas en guerreros y, en una tierra llena de discriminación, era natural que los guerreros protegieran a los médicos, aunque era un privilegio del que ella nunca disfrutó, pues en realidad no tenía a nadie a su lado. Recordó que en su tercera vida se hizo amiga de una persona, pero negó con la cabeza y descartó el pensamiento, considerando que sus tíos, tanto el mayor como el menor, seguían siendo excelentes guerreros a pesar de sus enfermedades, por lo que establecer una relación positiva con ellos sería de gran ayuda para superar las pruebas venideras. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de Bae-wan, quien se preguntaba por la identidad de la pequeña hada que había estado allí todo ese tiempo, por lo que ella se presentó como Biju, aunque él pronunció mal su nombre y ella lo corrigió, pero aún así continuó llamándola Chirpi, preguntándole luego por qué estaba allí. Antes de responder, recordó que le había administrado el sedante y temió que se enfadara al saberlo, pues aunque sabía que era seguro y sin efectos secundarios, la familia le había estado suministrando drogas fuertes durante mucho tiempo y temía que lo malinterpretara, decidiendo guardar silencio por ahora. Sin embargo, Juan intervino con entusiasmo y le dijo a su padre que aquella niña era quien lo había salvado, explicando que ella había preparado el sedante, detenido su furia y que quería curar su enfermedad. Lo que molestó a Biju por la incapacidad de Ye-won para mantener la boca cerrada, él se preguntó si aquella pequeña hada era realmente un hada y decidió llamarla así, a lo que ella pidió cortésmente que dejara de hacerlo, aceptando el regañadientes antes de darle una palmadita en la cabeza y agradecerle su ayuda, sorprendiéndola al no estar enfadado, explicando que gracias a ella no había hecho daño a nadie, aunque deseaba haber convertido a Viran en carne asada, provocando que Viran le gritara que debía agradecerle su indulgencia. Bae-wan añadió con seriedad que también podría haberle hecho daño a su hijo, lo que más temía, mirándola con ternura y llamándola su pequeña salvadora, haciendo que Biju se sintiera extraña, pues durante toda su vida aquella familia solo la había visto como una herramienta útil y aquella situación refrescante e imprevista le resultaba desconcertante. Le preguntó entonces si realmente planeaba tratar tanto a él como a Viran, a lo que ella respondió afirmativamente y aunque él se mostró agradecido, preguntó por qué había empezado con ellos teniendo familia más cercana, señalando a su padre Biju, lo que la impactó. Biju recordó a su padre, Biju, enfermo y confinado en el ala este, quien en la historia original murió joven por una razón desconocida, y recordó cómo en su vida anterior en Corea fue huérfana, siempre anhelando una familia real, aferrándose a la esperanza incluso cuando sufrió abusos y esclavitud, creyendo que su padre vendría a salvarla, algo que nunca ocurrió ni en su primera ni en su segunda vida, siendo rechazada explícitamente, lo que la llevó a abandonar a la familia en su tercera vida. Sin dudarlo, esta era su cuarta vida y ya no había lugar para un padre en ella, por lo que decidió centrarse únicamente en volver a casa. Al tranquilizarse, explicó que había empezado por el porque, aunque no lo recordara, fue amable con ella en su primera vida, cuando su locura estaba en su punto máximo y todos clamaban por salvación, recordando cómo los sirvientes aterrorizados intentaban encerrarlo y cómo fue empujada hacia él como chivo expiatorio, solo para que Bae-wan, aún en su locura, le susurrara que huyera, recordando también cómo la familia planeó usarlo como arma y luego culparla, y cómo en sus últimos momentos él se disculpó una y otra vez, siendo la única persona que lloró su muerte. Al escucharla, Bae-wan se sorprendió y comentó que no recordaba haber visto antes a una niña tan hermosa, provocando que Wan dijera que su padre era un sinvergüenza, mientras Viran interrumpía quejándose de que parecía un acompañante, a lo que Biju respondió evasivamente, fingiendo toser y cambiando de tema, asegurándole finalmente a su tío mayor que todo estaría bien ahora que
podía atenderlo, recibiendo de Baiwán un sincero agradecimiento, aunque solo fueran palabras. Viran intervino y le dijo a su hermano que debía creerle esta vez, pues él mismo había sido escéptico al principio, pero había despertado después de 3 días gracias a ella. Baiwán se sorprendió al oír esas palabras. Viran enfatizó que eso significaba que era auténtica y no una impostora, y añadió con entusiasmo que podrían estar frente a un genio que se convertiría en la mejor no solo de la ciudad, sino de todo el país. Baiwán se burló, diciendo que su hermano menor se precipitaba y se había vuelto fanfarrón después de dormir tanto tiempo. Sin embargo, Baiwán pensó que, dado que su difícil hermano hablaba de ella de esa manera, debía ser distinta de los médicos que habían conocido. Hasta entonces, se volvió hacia Biyu y comentó que parecía comprender muy bien las costumbres de ese lugar para su edad, antes de preguntarle directamente qué quería a cambio de tratarlos. Biyu pensó que su tío mayor era tan inteligente como esperaba, pues había notado que su amabilidad no era puramente altruista. Le respondió que, por el momento, solo quería una cosa, que fuera su tutor y la llevara al mercado de hierbas medicinales. Biyu pensó que ya había forjado una conexión con futuros guerreros y que era hora de dar el siguiente paso, comenzar el camino para convertirse en la mejor doctora del mundo. Sin embargo, Baiwán le dijo que eso sería difícil. Ella preguntó por qué, y él explicó que tanto él como su hermano menor tenían prohibido salir debido a incidentes pasados en los que habían perdido el control y herido a otros. Biyu se sorprendió con la noticia. Viran añadió que sus cuerpos estaban marcados con un olor de rastreo y que, si intentaban escapar, serían capturados y castigados de inmediato. Biyu se sintió profundamente decepcionada. Había estado esperando con ansias ir al mercado, solo para descubrir que los guerreros a los que tanto se había esforzado por convencer estaban prácticamente bajo arresto domiciliario. Se preguntó desesperada si habría otra manera, pues aún era muy joven y no podía salir sola sin un tutor. Entonces Baiwán le dijo que en el ala este había una sola persona, un único paciente, a quien no se le prohibía salir. Ella comprendió de inmediato a quién se refería y susurró que no podía ser, pero él confirmó que hablaba de su padre. Biyu se sintió mareada. No podía creer que, después de todos sus esfuerzos por ignorarlo, se viera obligada a ir a verlo. Más tarde, en el jardín de plantas medicinales, mientras arrancaba una de ellas del suelo, gritó con fuerza y cayó de espaldas. Retorciéndose en el suelo, gritó desesperada. Necesitaba hierbas medicinales de alta calidad para tratar a los pacientes, y las del ala este no eran suficientes. Pensó con rabia que uno de los 3 mercados más grandes del imperio estaba justo detrás de esa muralla, así que ¿por qué no podía ir? Consideró escabullirse sola, pero descartó la idea de inmediato. Quien sabía que podría pasarle a una niña de 3 años. Había facciones que secuestraban a los niños de la familia para explotar sus habilidades curativas. Suspiró con desesperación, dándose cuenta de que, a ese paso, debía olvidarse de convertirse en la mejor doctora del mundo. De hecho, ni siquiera destacaría dentro de su propia familia. Su desesperación fue interrumpida por la voz de Viran, quien le preguntó qué hacía revolcándose en el suelo. Ella le echó la culpa, y él respondió con sarcasmo, preguntándole si era una lombriz retorciéndose en la tierra. Ella replicó con ingenio que, en ese caso, él debía ser la tierra, ya que las lombrices la purifican, lo que provocó su ira. En ese momento llegó Gyewon, escuchó a Biyu gritar su nombre y se acercó a Viran con enojo, preguntándole qué estaba haciendo. Gyewon comenzó a regañarlo, recordándole una y otra vez que Biyu solo tenía 3 años. Viran protestó diciendo que era injusto, pues ella también lo había pellizcado. Gyewon continuó su sermón, afirmando que los niños debían ser tratados con cuidado y preguntándole cómo podía comportarse así teniendo una hija. Viran respondió que delante de su hija planeaba ser el hombre más amable del mundo. Biyu se preguntó cómo era posible, si destruía su imagen cada vez que abría la boca. Gyewon intervino, señalando que no se daba cuenta de que su tío menor carecía por completo de sentido común, y sugirió que conversaran durante 1 hora. Viran se negó de inmediato, preguntándose por qué perdería su valioso tiempo. Gyewon lo amenazó con astucia, preguntándole si prefería hablar con su padre. Viran se retractó al instante, acusándolo de jugar sucio. Biyu notó que Gyewon parecía incómodo con su tío. Pensó que ya habían pasado 3 días desde que lo conocía y recordó su conversación con su tío mayor sobre si realmente su padre podía hacer eso. Se desesperó, preguntándose si de verdad no había otra opción. Baiwán respondió riendo que no, pero que había una. Explicó que, si su padre renunciaba a su tutela, podría negociar con la familia. Biyu suspiró con frustración. Eso significaba que, después de todo, tendría que verlo. Refunfuñó, diciendo que lo había pensado durante 3 días y que aún odiaba la idea, que realmente no quería verlo. Gyewon la interrumpió, preguntándole qué hacía allí, y ella respondió que estaba recogiendo hierbas medicinales. Él le aconsejó que dejara ese trabajo a Viran, que tenía demasiada energía, y añadió que también podía preguntarle a él, pues su padre y su tío no eran los únicos
hijos que había salvado. Ella también era su salvadora. Biju recordó que lo había salvado de ir a prisión. Le acarició la cabeza y le dijo que se hiciera fuerte y se convirtiera en alguien capaz de devolver el favor. Ye-won asintió con determinación. De repente, oyeron un extraño chirrido que irritó la curiosidad de Biju. Una pequeña criatura peluda emergió de la ropa de Ye-won y emitió otro sonido, saltó por los aires y cayó en los brazos de Biju, quien la atrapó sorprendida, mientras su tío la sostenía antes de que cayera al suelo, y la criatura continuó emitiendo sonidos extraños al posarse en sus brazos, momento en el que Viran explicó que se trataba de un Mo. Biju se sorprendió por el nombre y pensó que significaba fluido cerebral, pero Viran se burló de ella y le explicó que no se refería a eso, sino a una bestia espiritual hecha de relámpago, aclarando que cuando un usuario de habilidad natural es excepcionalmente fuerte, su poder cobra conciencia y toma forma animal, lo que hizo que Biju recordara que el protagonista original, Ayuk Ayan, tenía una bestia espiritual con forma de gorrión y que mientras más realista era la bestia, más poderosa se volvía. Viran preguntó a Ye-won si él también tenía una, mencionando que su hermano mayor criaba una negra, y Biju se preguntó si su tío poseía una bestia espiritual y por qué nunca la había visto durante sus ataques de furia, a lo que Viran respondió que la mantenía sellada a propósito, burlándose de que ya estaba loco y que liberar otra bestia loca solo empeoraría las cosas, señalando que aunque era común que personas del continente occidental tuvieran bestias espirituales, ella no recordaba que Ye-won tuviera una en la novela original. Viran entonces increpó a Ye-won por fingir no verla cuando la bestia llamaba a su amo, y Ye-won admitió que la había ignorado deliberadamente, pero Viran le reprochó que estaba negando algo que otros no obtendrían ni rogando, explicándole que estas criaturas crecen gracias al reconocimiento y la confianza de su amo y que su bestia era extremadamente frágil, por lo que seguir negándola haría que no sobreviviera mucho tiempo. Aunque Ye-won dijo saberlo, Biju preguntó qué significaba eso y Viran explicó que es muy raro que el poder de un usuario se manifieste como bestia espiritual y que solo al reconocerla pueden volverse el doble de fuertes, advirtiendo que a ese ritmo la pequeña bestia moriría y que Ye-won estaba desperdiciando su suerte, lo que provocó que Ye-won gritara que no lo hacía y confesara su miedo a heredar la enfermedad de su padre y volverse loco, dañando a otros, a lo que Viran respondió con calma que lo entendía porque él mismo temía que su hija heredara su enfermedad. El ambiente tenso fue interrumpido por Biju, quien les reprochó preocuparse por cosas inútiles y afirmó que tenían un médico genio con ellos, explicando que al diagnosticar a su tío mayor 2 días antes notó que necesitaba menos medicamento que Viran y que, gracias a su experiencia tratando locura y convulsiones en su tercera vida, no habría problema siempre que consiguiera los ingredientes adecuados en el mercado, añadiendo que podía mejorar la eficiencia del cuerpo al preparar la medicina. Aseguró que tenían un plan completo. Recordó a Ye-won que él mismo había visto su habilidad y que incluso su tío soñoliento con una enfermedad incurable había mejorado, lo que irritó a Viran por el apodo, y le dijo con confianza que era más maravillosa de lo que él creía y que se sorprendería aún más con el tiempo, devolviéndole su bestia espiritual y pidiéndole que no se preocupara y pensara solo en saldar su deuda.